Bueno, el discurso lascasiano, es decir, producido por el padre Bartolomé de las Casas, va a tener un efecto muy grande, sobre todo en la expedición de las llamadas leyes nuevas. Entonces, esta figura de las leyes nuevas no tendrá que ver mucho con la necesidad de proteger, como se llamaba entonces, a los indígenas, a los naturales. Bueno, es importante aquí que nos refiramos a la condición de los encomenderos, ¿no? Los comenderos eran los primeros españoles, principalmente que llegaban en condición de conquistadores al Nuevo Mundo. Y entonces, en virtud a las capitulaciones, adquirían una serie de derechos. Uno de esos derechos era la encomienda, que era una institución no inventada por el derecho indiano, sino que ya existía en el derecho medieval castellano. La encomienda consistía, como dice su nombre, en encomendar a un grupo de indígenas que estaban vinculados al territorio. Por decirles, podríamos decir los indígenas de Huanta, los indígenas, digamos, de Huamanga, es decir, y un encomendero, por lo general, no solamente tenía la posesión de estos indígenas, sino la tierra a la cual estaban adscritos. ¿Cuál era el propósito de la encomienda? En realidad eran dos. Uno que llamaríamos oficial, ¿no es cierto?, de carácter idealista, que consistía en la conversión de los indígenas, ¿no?, en su evangelización, en educarlos en la religión, pero también en la necesidad de enseñarles la lengua castellana, ¿no es cierto? Es más, los encomenderos debían de contratar los servicios de sacerdotes con el propósito de que educaran en la evangelización cristiana a los indígenas. Pero el segundo propósito, y que podríamos llamar real, ¿no es cierto?, antes que ideal, descansaba en el aprovechamiento de la fuerza de trabajo de los campesinos, de los indígenas. Entonces, el origen de las haciendas, digamos del siglo XVIII, XIX, encuentra su fuente en estas encomiendas, ¿no es cierto?, que podríamos decir, en el caso de las haciendas, subsistieron muy avanzado el siglo XX, por lo general hasta la reforma agraria de Velasco, ¿no? Es más, los primeros encomenderos tenían no solamente poder sobre los indígenas para utilizar su fuerza de trabajo, sino en un momento en el que la estructura estatal era todavía incipiente o casi inexistente, tenían hasta poder jurisdiccional sobre esta población, es decir, podían administrar justicia. En un momento determinado esto ya suponía un peligro para los propios intereses estatales de la corona. Entonces ellos deciden tener una presencia administrativa en las Indias. Entonces deciden, por ejemplo, establecer un virreinatos, de tal manera que la figura del virrey, que era representante personal del rey, ¿no es cierto?, tuviera un papel importante en el debilitamiento de esta estructura de poder que eran las encomiendas. Los encomenderos naturalmente lo que querían era forjar una aristocracia en el Perú. ¿Y en qué consistía esto? En lograr la llamada perpetuidad de las encomiendas, con el propósito de que éstas pudieran trasladarse de generación en generación a fin de que el patrimonio y los indígenas que estaban adscritos ahí pudieran mantenerse. Bueno, esto no le gustaba a otras estructuras de poder, como por ejemplo los caciques o curacas, ¿no es cierto? Por otro lado, tampoco aquella administración española, como los corregidores, por ejemplo, de tal modo que lucharon en contra de la perpetuidad de las encomiendas, ¿no? Podría decirse que ahí hubo una suerte de empate, porque no triunfó la perpetuidad de las encomiendas, pero tampoco triunfó la tesis opuesta que buscaba el perecimiento o el fin de las encomiendas en la vida de los encomenderos originarios a los cuales se les había asignado.